Hoy te voy a contar cómo es pasar de Windows a Mac para un usuario común, que no tiene conocimientos avanzados en sistemas operativos y compra su primer Mac para un uso semiprofesional. Una gran mayoría, entre la que me incluyo, hemos utilizado Windows exclusivamente, por lo que cambiar a cualquier otro sistema operativo puede hacer que estemos muy perdidos al principio. Algunas cosas no están donde estaban siempre, otras se hacen de manera diferente y otras simplemente no existen. Nada, no hay, no existe. Siempre hay mucha polémica en este tema, que si un sistema es mejor que otro y bla bla bla, pero no hay que dejarse condicionar por esto. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, y en ambos sistemas vamos a poder hacer prácticamente lo mismo. Quizás la diferencia pueda estar en la comodidad o velocidad para hacer estas cosas. Es cierto que para jugar a videojuegos Windows sigue siendo el rey indiscutible, pero últimamente Mac está mejorando en esto y puede que tengamos alguna sorpresa en unos años. Pero bueno, ese es otro tema, así que vamos a empezar. ¡Anda, qué detalle! Se enciende automáticamente nada más abrir la tapa y nos recibe con un agradable y conocido sonido de arranque. Como veis, es muy propenso a encenderse a la mínima oportunidad. Por suerte, si esto os molesta, se pueden desactivar ambas cosas, el arranque automático y el sonido, y os lo explicaré más tarde cuando hayamos avanzado un poco en el sistema. Lo primero que notamos es que la interfaz de macOS es diferente a la de Windows, aunque si miramos detenidamente no lo es tanto. Lo más llamativo es el dock, que es esta barra en la parte de abajo. Aquí se pueden colocar accesos directos a las aplicaciones que más uses, muy similar a lo que se puede hacer en Windows en la barra de tareas, y donde verás las aplicaciones que tienes abiertas, con la diferencia de que al minimizar estas se convierten en una miniatura aparte, que se va colocando entre las carpetas de descargas y la papelera. En la parte superior tenemos la barra de menús en la que podemos ver la hora y la fecha, iconos de acceso rápido y, como su nombre indica, los menús de las aplicaciones. Esto es lo que más me ha chocado con respecto a Windows, en el que cada aplicación tiene su barra de menú, mientras que en Mac se comparte la barra para todas las aplicaciones, y según la que tengamos activa nos mostrará su nombre y opciones. El menú de inicio no existe. En macOS, si hacemos clic en la manzana, que podría ser lo más parecido, se nos despliega un menú con las opciones más importantes del sistema. También nos da acceso a los ajustes o a la App Store y las opciones de apagado, bloqueo o cambio de perfil de usuario. En Mac, para acceder a los programas instalados, tenemos el Launchpad, que al abrirlo nos cubre toda la pantalla con un menú que nos recuerda al cajón de aplicaciones de un smartphone. Podemos abrirlo pulsando en su icono, que es este con forma de carpeta de aplicaciones, o como a mí más me gusta, que es utilizando los gestos del ratón, realizando un pellizco con el pulgar y los dedos índice, corazón y anular. También se cierra si hacemos el gesto al contrario. Aquí podemos ver todos los programas que tenemos instalados y con un simple clic podemos ejecutarlos. También podrás usar el buscador, escribiendo directamente para localizar más rápido el que quieras. Además, si tienes pulsado el icono del Launchpad, se abre una lista con todos los programas si necesitas aún más velocidad para ejecutar alguno. Si volvemos a la manzanita y abrimos preferencias del sistema, se nos abre un menú de configuración muy parecido al de Windows. Aquí tenemos todas las opciones para configurar y personalizar el Mac. Si te fijas, aunque con más apartados, todo viene repartido muy similar a la configuración de Windows, y también tenemos un buscador para encontrar opciones concretas. Aquí es donde se puede desactivar el sonido de arranque. Tenemos que ir al apartado de sonido y dentro de las opciones desactivar, reproducir sonido al arrancar, así de simple. Para desactivar el arranque automático necesitamos introducir un comando en el terminal del sistema, que se puede encontrar fácilmente googleando un poco, pero si podéis evitarlo no lo hagáis, puesto que podéis introducir algún código malicioso sin daros cuenta, si no tenéis experiencia en este tema. El Finder es el explorador de archivos de Mac, y al principio lo vais a odiar a muerte, pero no os preocupéis, una vez que te acostumbras funciona igual que en Windows. Su acceso directo lo vas a encontrar también en el dock en el logotipo de macOS. Se parece bastante, como digo, al explorador de archivos de Windows, con una columna izquierda donde poner favoritos y atajos, y arriba configuración para diferentes modos de visualización. Es cierto que puede parecer que tenemos un poco menos de libertad que en Windows, ya que por ejemplo se dice que explorar el disco duro parece imposible, pero tu amiga la barra de menús está aquí para que te acostumbres a usarla y te lo sirve en bandeja. Simplemente clic en ir y pulsamos en ordenador y ya tenemos acceso al disco duro. Por cierto, en Mac tenemos que olvidarnos de las letras para los discos duros. Aquí los volúmenes tienen su nombre que empieza por disk y un número, pero no vamos a necesitar ese dato para usar el sistema. Las ventanas del Finder tienen los controles cambiados en el lado. En lugar de la esquina superior derecha, están en la izquierda. También cambia el orden, y si nos fijamos nos han puesto los colores de un semáforo para entenderlos mejor. Rojo cierra
la ventana, amarillo minimiza y verde maximiza. Y aquí al principio vamos a tener todos el mismo problema heredado de Windows. Queremos maximizar la ventana y se nos maximiza pero a lo bestia. Pantalla completa. Bueno, pues aunque nos parezca un fallo, tiene todo el sentido del mundo que esto sea así. Queremos concentrarnos en esa ventana en concreto. Y macOS lo hace así para evitarnos distracciones. Lo que tenemos que hacer si queremos ajustar la ventana a los bordes es poner el cursor sobre el botón verde. Y nos aparece un menú con varias opciones de ajuste, a la izquierda o a la derecha, y pantalla completa. ¿Cómo ajustamos a los bordes entonces? Empieza a meterte en la cabeza que en Mac el botón Option del teclado se usa mucho. Y cuando digo mucho, es muy mucho. Si lo pulsas verás que la opción de pantalla completa cambia por otra llamada Zoom. Esta es la que nos permite ajustar los bordes. Si queremos revertir la ventana a su ancho y alto original, repetimos el proceso y listo. Otro dato que me ha parecido curioso es que si modificamos el tamaño de la ventana, la próxima vez que la abres conservará ese ajuste. La herramienta de búsqueda de Mac es tu segunda mejor amiga, se llama Spotlight y vendría a ser parecido al botón de búsqueda de Windows. Se abre pulsando la tecla F4 con la lupa. Te vas a dar cuenta de la utilidad que tiene muy pronto. Simplemente empieza a escribir lo que buscas. El buscador te completará casi la tercera letra lo que estás buscando. Además, mostrará una lista con todos los tipos de archivos o aplicaciones cuyo nombre coincida con lo que escribes, lo cual es brutal para buscar cualquier archivo en un abrir y cerrar de ojos. También se mostrarán resultados de sugerencias de internet, iTunes o la App Store como en Windows. Hasta aquí ya podemos ir haciéndonos una idea del planteamiento del sistema operativo. Conforme lo voy utilizando y adaptándome a él, veo que es mucho más simple que Windows. Y si te sacas el chip y no intentas hacer las cosas como las hacías en Windows, ves cómo te facilita la vida y te pone cerca lo que necesitas usar a diario. Si volvemos al escritorio, el centro de control, muy similar al de Windows, ahora lo tenemos arriba a la derecha y se abre haciendo clic en el botón de la barra de menús. Aquí podemos activar o desactivar las conexiones, cambiar los estados de concentración, el brillo, etc. Aquí no hay ningún misterio. Siri, por cierto, también funciona en macOS y lo hace como el iPhone. Simplemente invócalo con las palabras mágicas, se activa y escucha lo que le pidamos. Las funciones son parecidas a las de Cortana en Windows, aunque Siri tiene algunas funciones mejoradas al tener un ecosistema cerrado. En este punto te das cuenta de algo muy raro que no pasa cuando arrancas Windows la primera vez. Tranquilos, que no cunda el pánico. Simplemente hay que activarlo en el menú. Incomprensiblemente viene desactivado por defecto y tienes que usar la tecla control para hacer clic derecho. Esto se activa pulsando en la manzanita, preferencias del sistema, buscamos la sección trackpad y en la opción clic secundario elegimos hacer clic o tocar con los dedos. Por cierto, activad también tocar para hacer clic sin pulsar el trackpad, solo tocando con el dedo. Y ya que estamos en este menú, vamos a hablar de las maravillas que podemos hacer con el trackpad. En los menús desplazar y hacer zoom y más gestos puedes ver todos los gestos disponibles con una animación que nos explica cómo ejecutarlos. 2 dedos hacia los lados para moverte lateralmente. Deslizar 3 dedos sobre el trackpad para navegar entre aplicaciones a pantalla completa. Pasar de página deslizando 2 dedos o desplegar el control de emisión deslizando 3 dedos hacia arriba y cambiar rápido de aplicación o mostrar el escritorio separando el pulgar y 3 dedos. Bueno, y casi me olvido del infame desplazamiento natural. Intenté usarlo como hacía en Windows, pero si deslizas hacia abajo, la página baja, pero en realidad está bajando o subiendo. Porque si está bajando, hago bien el gesto, pero si está subiendo, entonces está al revés. Muchas tardes y buenas gracias por su asistencia. Un bucle. Volví a darle la oportunidad y lo activé de nuevo y he cambiado totalmente de parecer. Me parece todo un acierto. Otro de los principales cambios lo encontramos en el teclado. Hay algunas cosas que cambian, pero al fin y al cabo todo es similar y te costará poco asimilarlo. Si empezamos por la tecla Command o comando del Mac, es la equivalente al control de Windows y es la que vas a utilizar para comandos rápidos como copiar y pegar. La tecla Option se parece al Alt de Windows y añade una segunda acción a ciertas teclas. Está situada donde normalmente está la tecla de Windows en un PC, así que al principio es normal equivocarte por culpa de la memoria muscular. Por ejemplo, comando X no es cortar como en Windows, en cambio hace que pegar pase a ser mover en vez de copiar. Mover es como le llama Mac a cortar, aunque en algunas aplicaciones tenemos la opción cortar tal cual. La tecla control de macOS tiene una función diferente a la de Windows. Algunas apps la utilizan para ofrecer accesos directos. Por ejemplo, control más tabulador cambia entre pestañas en el navegador. También pulsando control más teclas de dirección puedes cambiar entre escritorios. Se puede ver que todo es bastante parecido. En Windows haces cosas con 2 teclas y en Mac necesitas 3 y al revés. Cuestión de acostumbrarse. Te dejo en pantalla unos cuantos comandos imprescindibles para que te sea más fácil hacerte con el control de macOS. No son todos, pero te valen para poder empezar. Si no te gustan cómo vienen de serie, macOS te permite redefinir o crear nuevos atajos de teclado. En mi opinión, de forma más fácil y avanzada que en Windows. Puedes adaptarlos o crear los tuyos personalizados para las acciones que más utilices y así acelerar tu productividad.
Algo que me ha encantado y que utilizo mucho es la comunicación sencilla entre los dispositivos de la manzana. Si tienes un Mac y un iPhone, ambos van a tener siempre los datos sincronizados en sus aplicaciones nativas, fotos, archivos, notas, etc. Incluso se puede gestionar el móvil desde el ordenador. Todo esto lo hace a través de tu ID de Apple. Esta cuenta la vas a utilizar en todos tus dispositivos y está vinculada a tu cuenta de iCloud. Es como la cuenta de Google para Android o la de Outlook para Windows. Esto te va a permitir aumentar tu ritmo de trabajo si por ejemplo usas tu iPhone para grabar vídeos y lo quieres editar en el Mac. Tan simple como enviarlos con AirDrop y en unos segundos tienes los archivos listos en Mac. Esto es una cosa que sufría en Windows. Algunas veces sufría errores enviando los archivos por Bluetooth, sin entrar en la velocidad de transferencia e incluso con el cable tenía problemas de estabilidad aún usando teléfonos Android. Bueno, y ahora viene el dolor de cabeza. Ya lo tengo todo configurado. Es hora de traspasar mis datos de Windows a Mac. Seguramente todos tus discos sean USB tipo A, así que lo primero que necesitas es un hub o un adaptador a USB tipo C. Esto no es ningún drama y nada que AliExpress no pueda solucionar. macOS utiliza el sistema de archivos APFS y no es compatible con NTFS, que es lo que usa Windows. Por suerte, el sistema es capaz de leer los discos y te permite copiar los datos a otro disco en formato APFS, pero no puede escribir en el sistema NTFS, así que toca formatear todos los discos al sistema de Apple. Problema: si usas ambos sistemas, esto no es una opción, puesto que Windows ni siquiera es capaz de leer los discos con formato APFS. Necesitas usar exFAT y es una porquería. Así que si necesitas pasar archivos constantemente entre los dos sistemas, tienes estos dos métodos. Apple tiene creada una herramienta llamada asistente de migración, pero no la uses, funciona de pena. El método más fácil es la nube. Instala la que utilices en ambos sistemas y traspasa los datos que necesites. Si no quieres pasar por la nube, puedes crear y conectarte a tu red local y desde el Finder vas a poder encontrar los dispositivos conectados a ella y acceder perfectamente a las carpetas compartidas. El último paso es buscar e instalar las aplicaciones y programas que usas habitualmente. Por lo general, la mayoría de aplicaciones y servicios tienen siempre una versión de macOS, así que podrás seguir usando las herramientas de siempre. Pero puede haber algunas aplicaciones concretas que no estén disponibles. Pero no te preocupes, que hay alternativas que hacen lo mismo. Tendrás que investigar un poco y ya está. Vale, ¿cómo se instalan los programas en macOS? Hay tres maneras prácticamente igual que Windows. Solo cambian los nombres en las extensiones de los archivos y una forma de instalación un tanto especial. Instalación en paquete. Es como instalar una aplicación .exe en Windows. Se abre una ventana en la que tienes que ir dándole al botón siguiente para configurar la instalación, igual que en Windows. Instalación desde la App Store, como la Microsoft Store de Windows, aunque más cuidada. Busca la aplicación que deseas instalar, haz clic en obtener y se instala directamente sin más complicaciones. Instalación desde imágenes de disco. Como se hacía en Windows con programas como Ultra ISO, macOS va a poder montar imágenes de disco que utilizan la extensión .dmg. Aparecerá una ventana en el Finder con una simple indicación, el icono de la aplicación y una flecha que apunta a la carpeta de utilidades. Tan sencillo como arrastrar el icono a la carpeta, tal y como se indica, y listo. Ahora desmontas la imagen arrastrando el icono hasta la papelera y ya tendríamos el programa instalado. Desinstalar aplicaciones también es tremendamente fácil. Vamos al Finder, entramos en la carpeta de aplicaciones y arrastramos el icono del programa que queremos desinstalar hasta la papelera. Así de simple. Tanto que al principio no paraba de buscar restos de los programas por si me había dejado algo. De locos. Hay algunas que, como en Windows, también incluyen desinstaladores. Y voy a dejar aquí este vídeo porque se haría larguísimo si entro en detalle. Creo que la idea general se ha entendido. Cambiar de sistema operativo siempre es algo difícil. macOS tiene su propia personalidad y se necesita un tiempo para adaptarte. Pero ya te digo que la experiencia merece la pena y mucho. La fluidez del sistema es muy buena, aunque no está exenta de cuelgues, no os dejéis engañar. Pero sí que es cierto que son menos frecuentes, aunque también depende de la máquina que estés usando. Algo que me ha gustado mucho es que ante un cuelgue, si nos vamos a la manzanita y pulsamos forzar salida, podemos cerrar el programa que se ha quedado bloqueado sin afectar al sistema. Cosa que en Windows es habitual que todo el sistema se cuelgue por una aplicación y tengamos que usar el botón de reset. Si te adaptas bien, descubrirás que hay cosas que macOS hace de forma más sencilla y natural que Windows. Y cuando vuelvas al PC lo notarás. También puede ocurrir que las cosas que más te gustan de Windows no las ves en el Mac, entonces te costará más adaptarte. Todo depende de ti y de tus preferencias personales. Yo me encuentro muy a gusto con el sistema, me he adaptado
bastante rápido y lo encuentro muy fácil de usar. En este momento es muy difícil que vuelva a Windows, sinceramente. Di el salto porque me dedico de forma semiprofesional a la edición de vídeo y necesitaba portabilidad. Tenía ganas de un Mac portátil y tengo que decir que ha sido todo un acierto. Si queréis que os resuelva más dudas concretas sobre macOS o sobre el portátil, déjamelo en comentarios y estaré encantadísima de hacer más vídeos sobre este tema. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete y déjame un like. ¡Hasta la próxima!